Ahí está, en principio ya está grabando. El día de hoy, bueno, como ya se cerraron las inscripciones, ya les hicimos la solicitud de que manden el correo electrónico correspondiente para que los demos de alta en el Classroom definitivo. Algunos de ustedes ya lo hicieron. Hoy en la mañana hay varios correos electrónicos de gente que me escribió. Naturalmente no lo hice, acabo de prender la computadora. Pero voy a enviarles la invitación al Classroom definitivo en el transcurso de este día. Entonces, si me escribieron ayer y no han recibido respuesta mía, denme un par de horas para poder mandarles la invitación. Eso es una cosa. La otra cosa es que conseguimos segundo ayudante, ¿no? O sea, dado el número de inscritos, logramos obtener segundo ayudante. Entonces, pues ya es oficial que habrá segundo ayudante. Y entonces voy a cerrar mi micrófono para que ella, ¿no? El segundo ayudante, se presente y le hagan preguntas, bueno, para que les explique cómo va a ser el funcionamiento de la segunda ayudantía y para que le puedan hacer preguntas. Entonces, Isabel, ¿estás por allí? Sí, aquí estoy. Bueno, hola, yo soy Isabel y voy a ser la segunda ayudante. A mí me corresponde calificar los exámenes y pues como ya vieron en la presentación del curso, vamos a tener una sesión para resolver ejercicios una vez a la semana. Esta sesión va a ser los lunes a las 6 de la tarde. Entonces, bueno, la primera sesión no va a ser hoy, sino va a ser el 28 de febrero. Así que en el transcurso de esta semana yo voy a publicar, bueno, y así va a ser cada semana, ¿no? En el Classroom yo voy a publicar una pregunta sobre qué ejercicios les gustaría que resolviéramos de la lista de ejercicios que tienen, y ya ustedes van a ir comentando, yo los voy a realizar y ya los lunes a las 6 de la tarde nos vamos a reunir para resolver esos ejercicios. Entonces, bueno, de esto yo les voy a mandar las notas de la clase que tengan conmigo, las voy a subir ahí al Classroom y pues eso es lo que me va a corresponder hacer a mí. No sé si alguien tiene alguna duda de esto que acabo de decir. Creo que no. Creo que no. No. Bueno, pues muchas gracias, Isabel. Entonces, pues vas a empezar a trabajar con ellos el lunes de la semana entrante y vas a poner el anuncio en el Classroom. Muy bien. Pues creo que eso sería todo. Ok, entonces esta semana voy a publicar la pregunta para que ya ahí pongan qué ejercicio les gustaría. Y pues ya el 28 nos vemos a las 6 de la tarde. Hay una pregunta en el chat. Dice, si tenemos clases ahora, ¿hay algún problema? ¿Se grabará? Bueno, el otro día vi que Roberto puso ahí que cuando se grabe la clase, como que supongo que les da pena preguntar, ¿no? Entonces, pues no sé, igual como en las clases de asesoría, pues siempre acuden pocas personas, quizás sí la podamos grabar. Claro, o sea, salvo que los que asistan o los que están interesados en que se les respondan dudas, pues no se cohíban, ¿no? Ante esto. O sea, yo no tengo problema en grabarla, pero sí tiene razón, a veces como se está grabando, las personas ya no preguntan, entonces, pues yo no tengo problema, pero depende más de ustedes, del comportamiento que vayan a tener en las clases extra. Entonces, yo creo que sí será posible grabar. Entonces, y ya igual voy a subir al Classroom en una sección, pues las grabaciones y las notas de las clases de los lunes. Entonces, sí. ¿Alguna otra pregunta? Maestra, perdón, es que yo acabo de escuchar esto. ¿A qué hora me podrá repetir a qué hora es las clases con usted? Van a ser los lunes a las 6 de la tarde. Y empezamos el 28 de febrero, o sea, el siguiente lunes. Claro, muchas gracias. Entonces, creo que ahora sí ya no hay más preguntas. Así que, pues, dejo que continúen con la clase. Muy bien. Pues muchas gracias por haber venido. Y ahí nos estamos viendo.
Sí, gracias, nos vemos. Muy bien, entonces, bueno, ya conocen a la segunda ayudante, y pues ¿dónde nos quedamos? La semana pasada estábamos en el asunto de encontrar ecuaciones cartesianas, perdón, ecuaciones polares a partir de ecuaciones cartesianas. Y el ejemplo que les propuse fue que L fuese la línea y igual a x más 3, ¿no? Y la última parte que intenté explicar en la última sesión de la semana pasada fue que andamos buscando un subconjunto de los reales A mayúscula, y ese A mayúscula no lo escribí la vez pasada, pero la idea es que A mayúscula representa el dominio máximo, ¿no? O sea, queremos una función con dominio máximo, de tal manera que cuando yo pongo R igual a f de teta, pues entonces obtengo una ecuación polar para la recta L, ¿no? Y por cuentas que sí hicimos la semana pasada, tenemos una candidata, ¿no? Y la candidata es la función f de teta igual a 3, bueno, la regla de correspondencia f de teta igual a 3 sobre seno de teta menos coseno de teta. Y una de las cosas que vimos en la sesión del viernes fue que que f de teta no, está indefinido, o sea, el valor f de teta está indefinido o no se puede calcular cuando el denominador vale 0, ¿no? Entonces, de hecho, lo que hicimos fue determinar para qué valores de teta el denominador se anula, y descubrimos que los valores en los que se anula están dados por los enteros, ¿no? O sea, en el sentido de que debe de existir un número entero k, de tal manera que el ángulo θ en cuestión sea 45 grados más un múltiplo entero de pi, ¿no? Y esas fueron las últimas cuentas que realizamos en la sesión del viernes, ¿no? Aquí nos quedamos. Y entonces, todo esto es resumen, como dice ahí en la parte superior de la pantalla. Entonces, lo que toca hacer hoy, pues es continuar con el desarrollo, ¿no? Entonces, pues en primer lugar, f de teta, pues ahí está escrito, ¿no? F de teta se indefine en el caso en el que teta es de la forma 45 grados más algún múltiplo de 180. Entonces, en principio, para encontrar el dominio máximo, que es esencialmente encontrar el conjunto A, ¿no? A va a ser el dominio máximo. Lo que tengo que hacer es quitar los lugares, ¿no? Los ángulos en donde la función f se indefine, o la regla de correspondencia f queda indefinida, entonces tengo que quitar estos numeritos. Así que propongo que tomemos A como los números reales y le quitemos todos los números reales de la forma 45 grados más algún múltiplo entero de 180. Entonces, estoy aplicando aquí lo que se llama diferencia de conjuntos, ¿no? Que es un concepto que creo todos están familiarizados con él. Entonces, me tomo los números reales y a los números reales le quito esos ángulos en radianes, ¿no? Y ya hecho eso, pues entonces resulta que sí puedo pensar a la función f como una función que tiene dominio A, porque para todos y cada uno de los puntos o de los ángulos que se encuentran en A, para cualquier ángulo θ que yo me tome en A, f evaluado en θ tiene sentido, o sea, la regla de correspondencia queda bien hecha, ¿no? Y como pueden ver en la parte superior de la pantalla, la regla de correspondencia me va a devolver un número real. Entonces, esta candidata, esta f, es ahora una función cuyo dominio es el conjunto A definido en el renglón previo y cuyo contradominio son los números reales. Y entonces el asunto es que ahora con estas características ya tenemos, o sea, lo que andábamos buscando ya lo tenemos una función que tiene como dominio el conjunto A, que es el dominio máximo, ¿no? Que llega a los reales y satisface, satisface que R igual a f de teta es una ecuación polar para L. Y esto que estoy diciendo acá, a lo mejor no tiene mucho sentido por el momento. Es decir, ¿qué significa que algo sea una ecuación polar para L? ¿No? O sea, en principio, ustedes deben tener mucha experiencia con ecuaciones cartesianas, ¿no? Y la idea es que con las ecuaciones cartesianas uno puede saber exactamente cuáles son los puntos de un lugar geométrico. En este caso, yo me tomo la recta L
Y sé que la gráfica de la recta L se ve como esta línea de pendiente 1 que pasa por el punto 0,3, ¿no? Entonces aquí tendríamos el punto 0,3, y esta es la gráfica de la recta L, y resulta, como ustedes habrán aprendido en otros cursos, que un punto X, Y descansa sobre la recta L, si y solo si su segunda coordenada es igual a su primera coordenada más 3. Entonces, la idea de esta bicondicional, de este sí y solo si, es que yo puedo describir quiénes son los puntos que están sobre el lugar geométrico del que estoy hablando, en el ejemplo concreto que tenemos en pantalla es la recta L. Puedo hablar de esos puntos simplemente fijándome en su ecuación cartesiana. Me fijo en las coordenadas, y las coordenadas satisfacen alguna propiedad algebraica en específico, como y igual a x más 3, pues entonces yo sé que ese punto está sobre la línea recta, y viceversa, ¿no? Si un punto está sobre la línea recta, pues debe satisfacer esa propiedad. Entonces, lo que quiero resaltar con este discurso, que desde luego no es nuevo, ¿no? Es una cosa que ustedes ya han visto en cursos previos, es el propósito del sí y solo sí. Los puntos que se encuentran sobre un punto está sobre la línea recta, sí y solo sí satisface la relación algebraica entre las coordenadas. Entonces, en ese sentido, esta es una relación, en este caso no es algebraica, ¿no? Sino es una función pues como las de cálculo, ¿no? Entonces, en este caso, la idea es que la ecuación R igual a f de teta también va a describir a los puntos de la línea recta. Entonces, déjenme ponerles un ejemplo de cómo podemos interpretar esto, con la esperanza de que este ejemplo les ayude a entender mejor lo que estamos diciendo acá, ¿no? Entonces, tengo el eje de las X, tengo el eje de las Y, y como ya había mencionado en la parte superior, la recta L es esta línea recta de pendiente 1 y que tiene como ordenada al origen 3, ¿no? Entonces pasa por el punto 0,3, ¿sí? Y entonces, en estas circunstancias, uno podría pensar, bueno, uno tiene la ecuación cartesiana y igual a x más 3. Y lo que eso significa, y recordarán esto de sus cursos de cálculo de la prepa, es que ustedes pueden construir una tabla de x contra y, ¿no? Y entonces ustedes proponen valores de x, y esos valores de x, mediante la ecuación que está escrita en rojo arriba, les devuelve valores de y. Forman estas parejitas cartesianas, ¿no? Y esas parejitas cartesianas les dan una aproximación a quién es la gráfica del lugar geométrico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si x vale 0, según la ecuación cartesiana y igual a x más 3, lo que tendré que hacer en la segunda columna es sustituir x igual a 0, ¿no? Y por lo tanto, y valdría 3. Y eso quiere decir, y esto es una cosa obvia, ¿no? Ya lo he dicho varias veces, esto lo que quiere decir, o una forma de interpretar esto, es que la pareja 0,3 resulta ser uno de los puntos que se encuentran sobre la recta L, ¿no? Y tal y como se puede apreciar en el diagrama de arriba, y tal como ustedes saben, tal y como ustedes lo saben de sus cursos de la prepa, o de lo que hemos estado haciendo aquí, ¿no? O de lo que han hecho en sus cursos de cálculo. Entonces, esto es asunto conocido, ¿no? O sea, las tablas de X contra Y les dan las ecuaciones, les dan las gráficas cartesianas. Ahora estamos enfrentándonos a un animal diferente, porque esta criatura es más bien una tabla de valores de ángulo contra radio, ¿no? En el sentido de que digamos, el texto encerrado en verde, ¿no? La ecuación R igual a f de teta, me está diciendo cómo obtener el radio a partir del ángulo. Entonces, así como en la tabla de la izquierda, cuando yo le daba una X a la tabla, la función en cuestión, que es y igual a x más 3, me devolvía un valor y entonces formaba yo la pareja cartesiana. En estas circunstancias, R igual a f de teta hace el mismo procedimiento, pero ahora lo que tengo que hacer es darle un ángulo. Entonces, te doy un ángulo, calculo cuánto vale la función evaluada en ese ángulo, y eso debería de ser el valor del radio. Entonces, déjenme ponerles dos ejemplos, ¿no? Entonces, voy a pensar en qué pasa cuando el ángulo es 90 grados. Entonces, si yo le doy a la tabla teta igual a pi medios, entonces déjenme mostrarles ahí en el primer renglón.
se puede ver cuál es la función, ¿no? F de teta es igual a 3 sobre seno de teta menos coseno de teta. Voy a copiar esa regla para poder hacer unas cuentas aquí abajo e ilustrar esto de mejor manera. Entonces, F de teta es igual a, aquí sería seno de teta menos coseno de teta, y el numerador es un 3, ¿no? Esta es la función en la que estoy pensando. Entonces, tal y como estaba intentando explicar hace unos momentos, ¿no? Si ustedes si ustedes le dan a teta el valor pi medios, porque estoy pensando en la tablita que está en el renglón de arriba, ¿no? Entonces, si me fijo en teta igual a pi medios, porque quiero saber quién sería el radio, quiero saber quién sería el radio que corresponde. Tomo teta igual a pi medios y lo sustituyo en la función. Entonces, quiero saber cuánto vale f en pi medios. Y f en pi medios, pues sería lo que ustedes se imaginan, ¿no? 3 dividido entre el seno de pi medios menos el coseno de pi medios, ¿no? Aquí con el numerador 3, ¿no? Y, bueno, de nuevo, si utilizan la tabla de la página 27, verán que esto se reduce simplemente a 3 porque el denominador vale 1. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Pues significa que cuando yo le doy a la tabla teta igual a pi medios, el valor que me devuelve la función en cuestión es 3, ¿no? Entonces, para teta igual a pi medios, R vale 3, porque recuerden que R, el radio, lo escribimos como una función del ángulo. Entonces, en este ejemplo específico, si el ángulo vale pi medios, el radio vale automáticamente 3, ¿no? Y este es un primer ejemplo. Y ahora, ¿qué significa esto? Bueno, regresando al diagrama, recuerden que siempre estamos pensando en que en este sistema cartesiano, bueno, más bien en este plano, están conviviendo tanto el sistema cartesiano como el polar. Entonces, en el caso del polar, que es el que acabo de pintar de azul en pantalla, el polo y el origen coinciden y el eje polar es la parte positiva del eje de las X. Entonces, por eso el sistema polar del que estamos hablando, el sistema polar del que hemos estado hablando todo el curso, es el de azul que acabo de pintar aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice la tabla de teta contra R? Bueno, la tabla de teta contra R me dice que si teta vale pi medios, y pi medios es aquí, ¿no? O sea, este angulito amarillo que acabo de pintar es precisamente pi medios, porque pi medios son 90 grados. Entonces, lo que me dice es que si teta vale pi medios, entonces el radio debe de valer 3. Entonces, recuerden cómo se encuentran coordenadas polares. Mido el ángulo y luego, y eso me va a decir, ahí, ¿no? Acabo de sombrear de amarillo una parte del eje de las Y, ¿no? Entonces, mido 90 grados, pues, pi medios. Me fijo, y la idea es que sobre ese rayo amarillo o sobre su opuesto, y eso depende del signo del radio, voy a medir cierta cantidad de unidades y voy a determinar el punto del que estoy hablando. Entonces, el radio, como pueden ver en la tabla de abajo, R vale 3, ¿no? Cuando teta vale pi medios, R vale 3. Y si R vale 3, entonces lo que tengo que hacer es aquí medir 3 unidades, ¿no? Entonces mido 3 unidades y resulta que el punto que obtengo es este punto de amarillo que acaba de aparecer en pantalla, ¿no? Entonces, cuando teta vale pi medios, R vale 3, y eso quiere decir que estoy pensando, o sea, este renglón se corresponde con el punto cuyas coordenadas polares son radio 3 y argumento pi medios. Y como pueden comprobar, en la parte de arriba está graficado ese punto, y resulta que son el mismo punto, ¿no? Es decir, ¿a qué me refiero con que son el mismo punto? En la columna de la izquierda, está la tabla de X contra Y, cuando X vale 0, Y vale 3 en coordenadas cartesianas. Y en la columna de la derecha está la gráfica de teta contra R. Entonces, cuando teta vale pi medios, R vale 3, pero resulta que esos puntos que están encerrados ahí en rectángulos amarillos están describiendo el mismo punto. En términos cartesianos, el punto 0,3 es exactamente el mismo que el punto en coordenadas polares 3, pi medios, como acabamos de verificarlo. Y entonces, pues eso, ¿no? O sea, cuando teta vale pi medios, obtengo el punto 0,3, y este es un ejemplo de cómo, más adelante vamos a ver otros ejemplos más elaborados donde, por ejemplo, vamos a construir tablas de R contra teta, y en estas tablas de R contra teta,
vamos de hecho a graficar algunas funciones, ¿no? Pero este es un primer encuentro, una primera aproximación a este asunto. ¿Alguna pregunta sobre cómo, o sea, alguna pregunta sobre algo de lo que acabo de decir? Y ahora, continuando con otro ejemplo, o sea, ya les dije que vamos a ver más ejemplos probablemente esta semana, ¿no? Pero déjenme plantearles esto, ¿no? O sea, cuando θ vale pi medio, R vale 3. Entonces vamos a pensar ahora, igual, ¿no? A manera de ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando θ vale 3 pi medios, ¿no? Que es otro ángulo. Entonces, cuando θ vale 3 pi medios, estoy interesado en saber quién sería el correspondiente radio. Entonces, nuevamente es exactamente la misma función. ¿Cómo encuentro cuando θ vale 3 pi medios? ¿Cómo encuentro el radio? Bueno, el radio es f evaluado en 3 pi medios. ¿Y qué cosa es f evaluado en 3 pi medios? Bueno, ahí está la regla de correspondencia del lado izquierdo. Esto sería 3 dividido entre seno de 3 pi medios menos el coseno de 3 pi medios. Y cuando ustedes simplifican el denominador, verán que lo que se obtiene en el denominador es un -1, si revisan los valores de las funciones trigonométricas. Entonces el denominador vale -1 y por lo tanto el cociente da como resultado -3. Entonces, en otras palabras, cuando θ vale 3 pi medios, el radio que obtengo es -3. Pues vamos a, nada más para ilustrar un segundo punto, vamos a dibujar el segundo renglón, o sea, vamos a ver qué pasa bueno, naturalmente aquí el punto que se obtiene es el punto de coordenadas polares -3, 3 pi medios, ¿no? Entonces, ¿quién es 3 pi medios? Bueno, comenzando desde el eje polar, 3 pi medios es lo mismo que 270 grados. Entonces, 3 pi medios sería este ángulo de verde, ¿no? Entonces, ese ángulo de verde es justamente 3 pi medios, y según la tabla, cuando θ vale 3 pi medios, el radio debe de valer -3. Entonces, recuerdan cómo se hace la gráfica, ¿no? De un punto en específico. Mido el ángulo, y entonces esa medición del ángulo me determina un rayo. Ahora, yo sé que el punto que quiero graficar se encuentra sobre el rayo verde o sobre el opuesto al rayo verde, y eso depende de cuál es el signo del radio. Y en este caso, en el segundo renglón de la tabla de θ contra r, descubrimos que el radio vale -3. Entonces, como el radio es negativo, el punto del que estoy hablando debe de estar 3 unidades en dirección opuesta al rayo verde. Y eso significa que en dirección opuesta, que es el rayo amarillo, debo de medir 3 unidades. Y por lo tanto, el punto resulta ser el mismo punto amarillo que habíamos encontrado previamente. Entonces, en otras palabras, lo que quiero resaltar de este ejemplo es que estos dos puntos son el mismo. Y eso podemos interpretarlo, o sea, son el mismo punto porque tal y como lo acabamos de hacer, pues se llega al mismo lugar, ¿no? O sea, aunque las coordenadas polares son distintas, de hecho estamos obteniendo exactamente el mismo punto. Entonces el punto 3, pi medios es exactamente el mismo punto que el que tiene coordenadas polares -3, 3 pi medios. Como son el mismo, uno puede interpretar este asunto diciendo que la función pasa 2 veces por el mismo punto. ¿A qué función me refiero? En el ángulo inferior izquierdo de su pantalla está la función de la que estoy hablando. Recuerden que parte de las cuentas que hicimos el viernes fueron para garantizar que R igual a f de θ es una ecuación polar para la recta L. Y entonces la f pasa 2 veces por el mismo punto, porque pues, es justo lo que acabamos de comprobar, ¿no? O sea, entonces, como son el mismo, la idea es que f pasa 2 veces por el mismo punto. Y de hecho, bueno, este sería el ejemplo, ¿no? Y de hecho, es un buen ejercicio que piensen. Es una tarea moral, no está en la lista de problemas, pero yo siento que les ayudaría a entender mejor el material. La tarea moral es, intenten convencerse de que de hecho f pasa
una infinidad de veces, o sea, no solamente 2 veces, ¿no? Sino, aquí encontramos dos valores, ¿no? O sea, vimos que la F pasa 2 veces por el punto amarillo, ¿no? Que está pintado en pantalla. Pero estaría bueno que se convencieran de que no solo pasa 2 veces por ese punto amarillo, sino que de hecho pasa una infinidad de veces por el punto amarillo. Y más aún, F pasa una infinidad de veces por cualquiera de sus puntos. O sea, no solamente ocurre que pasa una infinidad de veces por el punto amarillo, sino que no importa qué punto de la recta, no importa qué punto de la recta L se tome, la función f va a pasar una infinidad de veces por ese mismo punto, ¿no? Entonces, aquí están 2 ejemplos de cómo encontrar puntos. Si nos dan la ecuación polar R igual a f de teta, la idea es que esta tabla nos dice cómo encontrar puntos sobre la gráfica de R igual a f de teta, que como verán difiere de lo que ustedes ya saben hacer y han hecho en cursos previos para coordenadas cartesianas, porque aquí en lugar de encontrar parejas ordenadas, ¿no?, sobre la X y sobre la Y, lo que tenemos que hacer es primero encontrar el ángulo y después ver cuál es el signo del radio, y dependiendo del signo del radio vemos si nos movemos hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces, eso. Entonces, en resumen, la idea es que conforme yo voy variando los valores del ángulo teta, eso me va haciendo variaciones en el radio, y si hago variar teta en todo su dominio, recuerden que ahí en el primer renglón se ve que el dominio de la función es A. Entonces, si hago variar teta dentro de A, digamos, de manera arbitraria, entonces eso me va a devolver toda la gráfica de la línea recta. Y abajo les mostré cómo encontrar cómo encontrar un par de ángulos que me devolvieran el punto en coordenadas cartesianas 0,3, ¿no? Entonces, en resumen, R igual a f de teta es en efecto una ecuación polar para esta línea recta. Y aquí hay algunos ejemplos con tablitas. ¿Alguna pregunta antes de que pasemos al siguiente ejemplo? En el siguiente ejemplo, lo que vamos a hacer es partir de una, digamos, curva que viene dada en forma de una ecuación polar, o sea, que viene dada, se nos da a nosotros mediante una función, y lo que se nos pide es encontrar una ecuación cartesiana, ¿no? Entonces, digamos, sea P, ¿no? Entonces voy a denotar con P el lugar geométrico, ¿no? Entonces, sea P el lugar geométrico. En el ejemplo previo, el lugar geométrico fue la línea recta. Ahora va a ser una cosa distinta, ¿no? Entonces, sea P el lugar geométrico dado por la ecuación polar. R igual a 1 sobre 1 menos el coseno de teta. Ajá. Y entonces la idea es que lo que acabo de escribir, la igualdad que acabo de escribir, es justamente una ecuación polar que describe a los puntos de P. Entonces, y lo que se nos pide hacer aquí, y es el ejemplo opuesto al que hicimos previamente, es encontrar una ecuación cartesiana. En el ejemplo previo, la idea es que queríamos encontrar una ecuación polar. Ahora, lo que se nos pide es una ecuación cartesiana de este lugar geométrico. ¿Quién es una ecuación cartesiana para este lugar geométrico? Y antes de, bueno, la idea es que este proceso tiene 2 pasos. El primer paso es escribir, porque aquí en este ejemplo no tenemos ninguna función, ¿no? O sea, si se fijan en el ejemplo anterior, terminamos viendo que R igual a f de teta, ahí está, ¿no?, en el ángulo superior derecho de su pantalla, terminamos viendo que R igual a f de teta es una ecuación polar para la recta L. Y aquí tenemos este lugar geométrico P, ¿no? Y nos dan la ecuación polar, pero esta ecuación polar no está dada en términos de una función, o sea, digamos, tenemos un candidato, ¿no? Pero creo que se ve claro
que un posible candidato es que esta cosa, o sea, este cociente, sea G evaluado en teta, ¿no? O sea, estoy pensando en que G es una función que me va a ayudar a describir a los puntos del lugar geométrico, ¿no? Entonces suena, nada más por inspección visual, suena a que G de teta debería de ser 1 sobre 1 menos el coseno de teta, ¿no? Eso parece ser. Entonces, digamos, con esa idea en mente, el primer paso consiste en hallar el dominio máximo, o sea, digamos, viendo la expresión algebraica, bueno, la expresión que aparece allí, ¿no? Ya tengo un candidato para quién es la función G. El primer paso en el proceso de encontrar la cartesiana es determinar quién es el dominio máximo de esta función G. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero encontrar, digamos, los valores de teta en donde G se indefine. Y por la forma en la que está escrita la expresión que está encerrada en el rectángulo amarillo, se va a indefinir únicamente cuando el denominador valga 0, porque no hay raíces cuadradas, ¿no? No hay nada, no hay ninguna cosa de ese estilo. Entonces, el único problema que podemos enfrentar es que la división sea una división entre 0. Entonces, en otras palabras, para encontrar el dominio máximo, comienzo preguntándome para qué valores de teta ocurre que el denominador vale 0, ¿no? Y hay que responder a esta pregunta. Entonces, el asunto es que, bueno, es una manipulación muy simple, 1 menos el coseno de teta vale 0, sí, solo sí, el coseno de teta vale 1, y esto es un ejercicio muy sencillo. El coseno de teta vale 1, sí, solo sí. Yo puedo encontrarme un número entero que tenga la característica de que teta es un múltiplo entero de 2pi, porque la función coseno únicamente vale 1 en los múltiplos de 2pi. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta a este respecto? Y entonces, estos son los puntos que debo excluir del dominio, ¿no? Porque son los puntos donde la función se indefine. Entonces, le voy a llamar B, voy a representar con B el dominio máximo. Entonces, el dominio de la función G, del conjunto B, tiene que ser los números reales, excepto los lugares donde se indefine, pero por las cuentas que hicimos en el renglón de arriba, sabemos que los puntos donde se indefine son los de la forma 2 veces K por pi, donde K es un número entero arbitrario, ¿no? Y esto hace que podamos definir la función G de B en los reales, dada por G de teta igual a 1 sobre 1 menos el coseno de teta, ¿no? Y entonces, la idea es que, digamos, con esta notación de la columna de la izquierda, yo ya sé que P, recuerden que P es el lugar geométrico del que venimos hablando en este segundo ejemplo, tiene por ecuación cartesiana, o sea, ahora ya, no cartesiana, perdón, polar, ¿no? Entonces, ahora ya sé que puedo reescribir la ecuación polar de P como R igual a G de teta, ¿no? Entonces, porque la ecuación polar original de P era R igual a 1 sobre 1 menos el coseno de teta, pero entonces ahora con el dominio máximo, yo ya sé que la G definida como aparece ahí en su pantalla, pues tiene las propiedades que se requieren, ¿no? O sea, en otras palabras, en efecto, R igual a G de teta es una ecuación polar para el lugar geométrico P. ¿Se entendió esto? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran que se explique nuevamente? Y como les decía, este proceso tiene dos pasos, ¿no? Y el primer paso ya lo hicimos, ya encontramos una función y además ya encontramos el dominio máximo de dicha función. Entonces, ahora estamos listos para dar el segundo paso. Y el segundo paso consiste en involucrar a la X y a la Y, ¿no? O sea, hasta este momento todo el discurso ha sido en términos de R y de teta, porque el lugar geométrico P pues viene dado por la ecuación polar R igual a G de teta, entonces todo ha sido en términos de ángulos y de radios. Pero, como está anotado ahí en el primer renglón de su pantalla, se nos pide hallar la ecuación cartesiana de P, entonces hay que involucrar a la X y a la Y. Y como ya sospecharán, la idea de involucrar a la X y a la Y, pues pasa por el asunto de invocar
las fórmulas de conversión. O sea, yo puedo pasar de ángulos y radios a coordenadas cartesianas mediante las fórmulas, perdón, mediante las fórmulas que ya presentamos la semana pasada. Entonces voy a explicar cómo se hace ese proceso de pasar de las coordenadas polares a las cartesianas para poder hallar la ecuación, ¿no? Entonces, el segundo paso es usar las fórmulas de conversión para poder movernos de ecuaciones polares a las cartesianas, ¿no? Entonces hay que usar las fórmulas de conversión. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues en este contexto, la idea es así, ¿no? Comienzo tomándome un punto P mayúscula, ¿no? Que se encuentre sobre el lugar geométrico P, ¿no? Entonces me tomo, si quieren así, ¿no? Entonces tomo un punto que se encuentre sobre el lugar geométrico y además supongo que este punto tiene coordenadas polares r, θ, donde R es igual a G evaluado en teta. Entonces, esto es inmediato en el asunto de que si yo me tomo un punto sobre el lugar geométrico P, entonces ese punto tiene que satisfacer la ecuación polar de P, pero la ecuación polar de P es R igual a G de teta. Entonces yo sé que existe un ángulo teta, de tal manera que cuando le aplico la función G a dicho ángulo, eso me devuelve el radio. Piensen, por ejemplo, en el ejemplo que hicimos aquí arriba, ¿no? O sea, ¿cómo encontramos el punto amarillo? Bueno, pues propusimos un ángulo, en este caso teta igual a pi medios, ¿no? 90 grados. Evaluamos la función correspondiente en dicho ángulo y el resultado de esa evaluación me devolvió el radio y ya con el radio a la mano ya fuimos capaces de graficar el punto. Entonces lo que estoy diciendo es esto: si yo me tomo un punto sobre mi lugar geométrico, ese punto debe tener un juego de coordenadas polares de la forma r, θ, donde r es de la forma g evaluado en θ. De nuevo, piensen en el ejemplo que hicimos previamente, ¿no? Entonces, antes de continuar, ¿alguna pregunta sobre este renglón? ¿Nadie tiene dudas? Y bueno, esta es la base nada más, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es a las coordenadas cartesianas, ¿no? Entonces, lo que necesito es suponer que P tiene coordenadas cartesianas x, y quiero encontrar una relación entre x y y, o sea, quiero encontrar una ecuación que me relacione a x con y de tal manera que esa relación me describa al lugar geométrico P con el que estoy trabajando, ¿no? ¿Cómo voy a hacer eso? De nuevo, el asunto es invocar las fórmulas de conversión. Entonces, en primer término, vamos a fijarnos en lo siguiente. Aquí está. Ahí, encerrado en un rectángulo amarillo, está quién es g de teta, ¿no? G de teta es 1 sobre 1 menos el coseno de teta. Como r es igual a g de teta, entonces r es igual a 1 sobre 1 menos el coseno de teta, o sea, lo que está ahí en el segundo renglón de pantalla. Lo que voy a hacer es tomar el denominador y multiplicarlo, bueno, y pasarlo multiplicando al extremo izquierdo, o sea, voy a pasarlo multiplicando por R. Entonces, yo digo que, como R es igual a G de teta, entonces puedo tomar el denominador, que es 1 menos el coseno de teta, multiplicarlo por R, y obtendría entonces que R multiplicado por 1 menos el coseno de teta es igual a 1. O sea, 1 menos el coseno de teta estaba dividiendo, pasa multiplicando. ¿Alguna duda sobre esto? Y naturalmente, aquí puedo distribuir el producto puedo distribuir el producto con R, o sea, puedo distribuir la multiplicación, pues, ¿no? Y entonces quedaría R menos R por el coseno de teta, y esto es igual a 1, ¿sí? Y aquí hay una cosa, digamos, inmediata. Nosotros sabemos que R multiplicado por el coseno de teta es X, ¿no? Se recuerden las fórmulas de conversión. Si ustedes tienen un punto P con coordenadas polares R, θ, y saben que las coordenadas cartesianas del punto son X, Y, entonces automáticamente X es R por el coseno de teta y automáticamente Y es R por el seno de teta. Esas son de las fórmulas de conversión que vimos la semana pasada. Entonces, en principio,
Aquí puedo inmediatamente cambiar R por el coseno de teta, lo puedo cambiar inmediatamente por X. El asunto es que eso no me resuelve completamente el problema porque la R sigue sin estar en términos de X y de Y, ¿no? O sea, ya puedo cambiar R coseno de teta por X, pero la R todavía no puedo cambiarla porque no he dicho cómo lo voy a hacer, ¿no? Para deshacerme de la R y en su lugar dejar nada más algo que dependa de la X y de la Y. Ahora, lo que va a suceder acá es que vamos a utilizar el inciso 1 del lema 11.2, ¿no? Entonces, el inciso 1 del lema 11.2 dice, mira, si tú tienes un punto que tiene coordenadas cartesianas x, y, y este punto tiene coordenadas polares, y aquí las coordenadas polares de P son ρ y alfa, pero en el ejemplo que estamos resolviendo nosotros, las coordenadas polares de P son r y teta. Entonces, existe un signo, existe una S, que puede ser -1 o 1, de tal manera que ρ, y en el ejemplo que estamos resolviendo sería R, es igual a S multiplicado por la raíz de X cuadrada más Y cuadrada. ¿Sí? Entonces, voy a utilizar eso, voy a utilizar el inciso 1 del lema 11.2 y lo que dice este resultado que acabo de mencionar es que puedo encontrarme un signo, puedo encontrar una S que puede ser -1 o 1, eso depende de ρ, bueno, eso depende de la R, ¿no? En el ejemplo que estamos haciendo nosotros. Puedo encontrarme ese signo de tal manera que el radio va a ser igual a el signo multiplicado por la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Entonces, ya que les mostré el resultado, déjenme ahora redactar un poquito qué es lo que sigue, ¿no? Entonces, según el lema 11.2, que es el que les mostré de manera específica, el inciso 1 del lema, el inciso 1, ¿no? del lema 11.2, sabemos que va a existir un signo, y de nuevo, este signo puede ser -1 o puede ser 1, eso depende del punto en cuestión. Entonces existe un signo tal que y recuerden ahí, de lo que está pintado de amarillo, en el lema 11.2, el punto P tiene coordenadas polares ρ, alfa, pero en el ejemplo que estamos resolviendo nosotros, las coordenadas polares del punto son R y teta. Entonces, en el inciso 1 del lema 11.2 dice que ρ es igual al signo multiplicado por la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Eso es lo que dice. Pero como aquí no tenemos ρ sino r, lo que va a suceder es que r va a ser igual al signo multiplicado por la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Entonces, esto es simplemente una aplicación mundana, ¿no? Una aplicación muy simple del inciso 1 del lema 11.2. Pero si alguien tiene alguna pregunta, ahora sería buen momento de hacerla. Y eso quiere decir, o sea, que R lo puedo reemplazar. Fíjense, los que están sombreados de verde en pantalla son la misma variable, ¿no? Entonces, puedo regresar, o sea, puedo tomar este valor de R y puedo sustituirlo en la ecuación o en la igualdad que aparece en el primer renglón de su pantalla. Entonces, ¿a qué llegaría? Llegaría a que R, que vale el signo multiplicado por la raíz de x cuadrada más y cuadrada, ese es R, menos, ya les había comentado que R coseno de teta es X, entonces esto sería menos X igual a 1, quedaría una cosa de este estilo, simplemente utilizando, a partir de acá, podemos saltar a este renglón utilizando la información que extrajimos del lema 11.2, ¿no? Entonces quedaría de esta manera y ahora puedo tomar el menos X y pasarlo sumando y aquí obtendría que aquí obtendría que S multiplicado por, o sea, el signo multiplicado por, aquí, el signo multiplicado por la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Esto es lo mismo que 1 sumado con x, simplemente la x pasa sumando. Y ahora tomo los dos lados, extremo izquierdo y extremo derecho, y los elevo al cuadrado. Y entonces el elevar el signo y la raíz del lado izquierdo hace que desaparezcan, y entonces queda nada más x cuadrada más y cuadrada. Y del lado derecho lo que obtengo es 1 más x elevado al cuadrado.
puedo desarrollar el binomio de la derecha y entonces queda 1 más 2x más x cuadrada, eso queda del lado derecho. Del lado izquierdo, continuamos con la misma expresión, ahí no se simplificó nada. Naturalmente puedo eliminar x cuadrada con x cuadrada, ¿no? Eso se cancelan mutuamente. Y a lo que llego es a que y cuadrada es igual a 1 más 2x, ¿no? Y entonces, fíjense, comenzando con la ecuación polar de P, del lugar geométrico P, resulta que fuimos capaces de cambiar todas las apariciones de R y θ por apariciones de X y de Y. Entonces, esta última expresión es una ecuación cartesiana, es una ecuación en la que ya no aparecen ni el radio ni el ángulo, ¿no? Cristian pregunta, ¿qué fue lo que le pasó a S? Entonces, déjenme contarles qué le pasó a S. A ver, entonces, estábamos aquí. Déjenme hacer un paréntesis de este lado, ¿no? Para responder a la duda de Cristian. Y lo que hice fue decir, bueno, si estos dos son iguales, sus cuadrados son iguales, ¿no? Y entonces quedaría S por la raíz de X cuadrada más Y cuadrada, su cuadrado, tiene que ser igual a 1 más X elevado al cuadrado, ¿no? Y entonces esto daría S cuadrada, porque si tienen un producto y lo están elevando al cuadrado, eso es elevar al cuadrado cada uno de los factores y multiplicar. Entonces quedaría S cuadrada por la raíz de X cuadrada más Y cuadrada, ¿no? Aquí al cuadrado, y del lado derecho queda 1 más X al cuadrado. Pero como S es un signo, S vale 1 o menos 1. Entonces, independientemente de si S vale 1 o menos 1, el cuadrado de S va a valer 1. Entonces, esto quedaría 1. Y naturalmente el cuadrado y la raíz cuadrada se cancelan mutuamente y entonces queda x cuadrada más y cuadrada, y de nuevo en el extremo derecho sigue quedando 1 más x al cuadrado, y cualquier cantidad multiplicada por 1 es la misma cantidad, ¿no? Entonces queda x cuadrada más y cuadrada, y esto es igual a 1 más x elevado al cuadrado. ¿Eso responde tu pregunta, Cristian? Sí, profesor, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Escucho. Yo de lo que tengo, bueno, yo de lo que tengo duda es por qué escoge la S negativa y, más bien, perdón, por qué escoge la S positiva y no negativa. Porque puede valer menos 1 o 1, ¿no? No entendí tu pregunta. Eres Miguel Ángel, ¿verdad? Sí, profe. ¿Podrías repetir tu pregunta, Miguel Ángel? Que cómo supo que tenía que tomar S positiva, o bueno, S igual a 1 y no a menos 1. Ah, no lo supe. Pero no importa si S vale 1 o S vale menos 1. Su cuadrado vale 1. ¿Verdad, Miguel Ángel? Sí, pero entonces ahí no cambia nada, que valga 1 o menos 1. ¿Qué podría salir mal? ¿Qué te imaginas que podría salir mal? No, pues en este caso nada, porque se está elevando al cuadrado, ¿no? Pero si no se estuviera elevando al cuadrado, pues sí tendríamos como que alguna dificultad, ¿no? Sí, si no lo elevaras al cuadrado, la S tendría que seguir apareciendo porque no pudiste desaparecerla, ¿no? Sí. ¿Esa era tu pregunta? Ah, va, sí, pero en este caso sí puedo, ¿no? Sí, en el caso que estamos analizando, la S desaparece porque su cuadrado es 1 y 1 multiplicado por x cuadrado más y cuadrado, pues es x cuadrado más y cuadrado. Naturalmente en la lista de ejercicios o en otros cursos habrá ocasiones en que no puedas deshacerte de la S. Eso puede pasar. Va, muchas gracias, profe. Sí. Muy bien. Y entonces, ya son las 10:55, pero déjenme anotar una conclusión rápida aquí para que mañana continuemos con este ejemplo. Entonces, déjenme anotar nada más aquí esto, ¿no? En resumen, qué fue lo que hicimos? ¿De qué partimos? Bueno, ahí en el primer renglón de su pantalla dice, tómate un punto cualquiera sobre el lugar geométrico que tenga coordenadas r, teta, y de tal manera que r sea g evaluado en teta, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿qué relación
deben de satisfacer los números X y Y, ¿no? Y entonces, en resumen, esto fue lo que hicimos. Si yo me tomo un punto que está sobre el lugar geométrico, y además este punto tiene coordenadas polares r, teta y r es g de teta, entonces resulta que, bueno, a ver, vamos a escribirlo de esta manera. Si me tomo este punto, y digamos, además, el punto P tiene coordenadas cartesianas x, y, entonces resulta que y cuadrada es igual a 1 más 2x. Ese fue el camino que seguimos, ¿no? Es decir, fue este camino en una sola dirección. Yo me tomo un punto que se encuentra en el lugar geométrico, supongo que tiene coordenadas polares, ¿no? Que satisfacen la ecuación polar. Hago cuentas y descubro que sus coordenadas cartesianas deben satisfacer y cuadrada igual a 1 más 2x. Pero, por ejemplo, la pregunta natural, y es la pregunta que vamos a abordar el día de mañana, es ¿qué pasa con el camino de regreso? O sea, imagínense que tienen un punto cuyas coordenadas cartesianas son y cuadrada igual a 1 más 2x. A partir de eso pueden regresar a que este punto se encuentra sobre el lugar geométrico P, porque recuerden que P está descrito enteramente en términos de una ecuación polar, ¿no? Entonces, o sea, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que faltaría ver la implicación de regreso. Pero, como ya mencioné, eso lo vamos a hacer mañana, porque ya hoy se está terminando el tiempo. Entonces, antes de despedirnos, ¿alguna duda, alguna pregunta, un comentario? En el camino que tomamos, ¿no podemos tomar el regreso directamente? ¿O se perdió la manera de tomar el regreso en algún punto? Sí, o sea, los pasos no son reversibles. Ese es justamente mi punto. ¿Sí? O sea, es muy buena observación. Okay. ¿Quién está hablando, perdón? Yo, Gilberto. Gilberto, ajá. Entonces la observación de Gilberto es buena, ¿no? Regularmente uno dice, regularmente sus profes les dicen, y todos los pasos son reversibles, ¿no? Entonces es un sí, solo sí, ¿no? Ese es el argumento clásico para demostrar incondicionales. Pero en estas circunstancias hay un paso, ahorita ya no tiene sentido que lo explique porque ya me estoy pasando de tiempo, pero hay un paso en el que el regreso no es claro, ¿no? Y ese, bueno, lo explico mañana, pero hay que hacer la cuenta de regreso aparte, ¿no? No son pasos reversibles. ¿Sí? Pero muy buena observación, Gilberto. Ese debe de ser el primer instinto, ¿no? O sea, si ya hice la implicación de arriba para abajo, hay que ver si los pasos son reversibles y entonces ya eso ahorra bastante de trabajo. Muy bien, muy buena observación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Muy bien. Bueno, entonces siendo ese el caso, vamos a dejarle acá y nos estamos viendo el día de mañana. Cuídense.